vetó del cumpleaños de mi hija para que su amante fuera el papá. Cometió un error enorme y acabé ganando la custodia completa. Su hermana se puso en contacto y me lo contó todo directamente, sin preparación, sin suavizar el golpe. Simplemente dijo que su hermana había estado viendo a alguien durante 7 meses antes de que yo siquiera presentara la solicitud de separación. El tío era de su gimnasio. Aquello me golpeó bastante fuerte mientras la escuchaba, porque la línea de tiempo hacía que todo cobrara sentido de la peor manera posible. Todas esas tardes en que decía que necesitaba tiempo a solas o que había quedado con amigas, la repentina obsesión por hacer ejercicio, ropa nueva, perfume diferente, todo cuadraba. Le envié un mensaje esa misma noche. Expuse exactamente lo que sabía y quién me lo había dicho. Primero arremetió con todo contra su hermana, poniéndola a parir. Luego vinieron las excusas de que simplemente pasó, que no lo planeó para hacerme daño y todas esas cosas que solo un infiel puede decir, porque no hay excusa razonable para lo que hicieron. Su primera reacción fue atacar a su hermana, poniéndola a parir por traidora. Luego vinieron las excusas baratas que solo suelta alguien que tiene la conciencia sucia, que simplemente surgió, que no lo planeó para hacerme daño. Ya sabéis, el típico discurso de víctima. Cuando le pregunté directamente si nuestra hija conocía al tipo, admitió que sí. Eso fue diferente, dijo. Me hirvió la sangre al pensar que un desconocido había estado cerca de mi hija, sin mi consentimiento mientras aún estábamos casados. Contacté inmediatamente con un abogado de familia. Me aconsejó que mantuviera la cabeza fría y, sobre todo, que lo documentara todo. Me explicó que la infidelidad, por sí sola, no cambia automáticamente la custodia, pero si podía demostrar que sus decisiones afectaban al bienestar de la niña o mostraban falta de juicio, la cosa cambiaba. Me convertí en una máquina de guardar registros. Ella no tardó en mudarse al piso del tipo del gimnasio. Nuestra hija empezó a mencionar al amigo de mamá, contando que tenía una tele enorme y que la dejaba acostarse tarde. Tirando del hilo con mucho tacto, sin que la niña se diera cuenta de que la estaba interrogando, descubrí que el tipo había estado en nuestra casa varias veces cuando yo no estaba, incluso quedándose a dormir. Todo eso fue directo a mi archivo. Además, cuando recogía a la niña en mis semanas, venía agotada. Me contaba que en el piso nuevo las paredes eran de papel y a veces oía gritos. El drama real llegó con el 8º cumpleaños de la cría. Desde que nació, siempre habíamos organizado las fiestas juntos, así que le escribí para coordinarnos. Me dejó en visto durante 3 días. Cuando por fin se dignó a contestar, me soltó que ella se encargaba de la fiesta este año. Le pedí explicaciones y fue tajante. Quería que me apartara. A la semana me llegó un mensaje con los datos. Había reservado un sitio de juegos, tipo parque de bolas. Y aquí viene la parte que me trae a contar esto. Los cuernos los puedo superar, pero que utilicen a mi hija, por ahí no paso. Me escribió diciendo que, como caía en su fin de semana de custodia, yo no estaba invitado. Le recordé que soy su padre y tengo derecho a verla en su cumple, pero me contestó con una frialdad increíble que ya lo celebraría yo en mi tiempo. Básicamente me prohibía la entrada a la fiesta de mi propia hija. Intentaba hacer el divorcio lo más amistoso posible, pero ser tan mezquina con la niña en su día especial me superó. Incluso me amenazó con que, si aparecía por allí, haría que me echaran. Nunca me había perdido un cumpleaños, pero para mi ex siempre hay una primera vez. Llamé a mi hija unos días después para ver cómo estaba y preguntarle qué quería de regalo. Se quedó callada un rato y luego, con la voz rota, me preguntó por qué no iba a ir a su fiesta. Su madre ya le había dicho que yo no asistiría porque estaba muy ocupado ese día. Se me cayó el alma a los pies al escucharla. Tuve que morderme la lengua con fuerza para no poner a su madre de vuelta y media. No quería meter a la cría en medio de nuestras guerras, así que solo le aseguré que la quería con locura y que lo solucionaría. No me iba a quedar de brazos cruzados mientras mi hija pensaba que pasaba de ella. Contraté a un detective privado para investigar al amigo del gimnasio. Me costó una pasta, pero necesitaba saber quién rodeaba a mi hija. El informe trajo sorpresas: 2 multas por conducir ebrio de hace unos 6 años y una orden de alejamiento de una exnovia, que luego fue retirada. Nada reciente, pero sí preocupante. Sus redes sociales eran públicas y en casi todas las fotos salía de fiesta con copas en la mano. Hice capturas de todo. En una videollamada, la niña mencionó que el amigo de mamá se pone muy ruidoso cuando bebe y dice palabrotas. Cuando le pregunté qué tipo de palabras, se cerró en banda porque su madre le había prohibido repetirlas. Otra nota para mi archivo. Intenté ser razonable una última vez. Le mandé un mensaje largo a mi ex, apelando a su madurez, diciéndole que aparcáramos las diferencias por un día por el bien de la niña. Su respuesta fue que perdí el derecho a exigir nada cuando pedí el divorcio. Tiene narices la cosa.
teniendo en cuenta que me fui porque ella me engañó. Mientras ella subía historias a Instagram preparando la fiesta y sus amigas le comentaban lo madraza que era, mi hija lloraba por teléfono preguntando si yo ya no la quería. Ahí tomé la decisión. Se acabó el ser el tío majo y comprensivo. Iba a ir a esa fiesta, le gustara a ella o no. No iba a permitir que mi hija pagara los platos rotos de la inmadurez y el rencor de su madre. Le contesté que iría a la fiesta. Y punto. Una semana antes me pasé por el local, un sitio típico de celebraciones infantiles con parque de bolas y meriendas, y hablé con la encargada. Le expliqué la situación con total tranquilidad y le enseñé mi DNI. Al no haber alquilado el local entero, me confirmaron que, al ser un espacio abierto al público, no podían echarme si no montaba un numerito ni causaba altercados. Eso era todo lo que necesitaba saber. El día de la fiesta llegué temprano, bien vestido y con mi as en la manga, la carpeta con todas las pruebas guardada bajo llave en el coche. Al entrar vi que el cachas del gimnasio ya estaba allí, subido a una escalera poniendo globos. Fue la primera vez que lo vi en persona. Me miró, bajó la vista al instante y se fue corriendo a buscarla a ella. Mi ex apareció segundos después hecha un basilisco, exigiéndome que me largara o llamaba a seguridad allí mismo. Adelante, llama a quien quieras, le dije sin perder la compostura. Estoy aquí por mi hija. La encargada pasó por allí en ese momento. Cruzamos una mirada y me hizo un gesto sutil con la cabeza. Tenía luz verde. Mi ex se puso roja de rabia al ver que no tenía el control. Cuando llegó mi hija con una amiga y me vio allí plantado, se le iluminó la cara de una forma que hizo que todo valiera la pena. Corrió a abrazarme como si no hubiera un mañana y me preguntó con miedo, ¿te vas a quedar? Le prometí que sí. Intenté mantenerme en segundo plano, en la sombra, saludando educadamente a otros padres que miraban al suelo, incomodísimos. La tensión se podía cortar con un cuchillo. El novio daba verdadera vergüenza ajena. Intentaba ejercer de superpapá, organizando los juegos, sacando fotos compulsivamente y haciendo el paripé con un entusiasmo exagerado. Era evidente que estaba compitiendo conmigo. En un momento dado tuve que pararle los pies y decirle discretamente que bajara el ritmo porque estaba haciendo el ridículo. Llegó la hora de la tarta y todos nos reunimos en la zona de la merienda. Mi ex tenía al novio pegado a ella como una lapa, como si ya hubieran formado la familia perfecta y yo fuera un intruso. Mi hija miraba de un lado a otro, notando la electricidad en el aire. Entonces mi ex pidió silencio para dar un discursito. Empezó hablando de lo especial que era este año, de los nuevos comienzos, y soltó la bomba mirando hacia mí. Es una pena que no todo pueda ser perfecto hoy, porque hay gente que ha venido decidida a arruinar el momento de mi hija. El comentario fue tan venenoso que se hizo un silencio sepulcral. Mi hija, al entender el ataque, rompió a llorar allí mismo. Esa fue la gota que colmó el vaso. Si no iba, la niña lloraba. Si iba, la hacían llorar para atacarme. Todo por su fantasía de jugar a las casitas con su amante. Salí al coche sin decir nada. Cogí la carpeta y volví a entrar justo cuando terminaban unos aplausos forzados. Ya que estamos hablando de arruinar cosas, dije con voz firme para que me oyeran todos los padres, quizá deberíamos hablar de cómo empezó toda esta situación de verdad. Mi ex se quedó blanca. Con una calma que asustaba, expliqué a los presentes que su romance con el hombre que tenía al lado había empezado meses antes de que nos separáramos y que lo había metido en casa con mi hija a mis espaldas sin mi consentimiento. Ella intentó callarme a gritos, diciendo que no era el lugar. Exacto, no lo es, repliqué. He intentado morderme la lengua y tragar carros y carretas por el bien de la niña, pero tú has decidido usarla como arma arrojadiza incluso en su cumpleaños, y por ahí no paso. Saqué los papeles de la verificación de antecedentes y empecé a leer en voz alta. Las 2 multas por conducir ebrio y la orden de alejamiento de su exnovia. El tipo del gimnasio intentó ir de duro y dio un paso al frente para intimidarme, pero yo ni me inmuté. Al final se quedó parado sin hacer nada, quedando como un matón de patio de colegio que solo tiene músculos. Varios padres se interpusieron por si acaso, aunque no hizo falta. Con el ambiente destrozado pero la verdad sobre la mesa, me giré hacia mi hija. Le dije que la quería con locura, que sentía que tuviera que ver aquello, pero que papá no iba a dejar que lo pisotearan más. Me fui con la cabeza alta, mientras mi ex gritaba que estaba loco y desquiciado. Horas después, la niña me llamó llorando desde el teléfono de su madre, preguntando por qué nos peleábamos. Se me partió el corazón. Le expliqué que los adultos a veces discuten y que nada era culpa suya. Me pidió que fuera a buscarla, pero tuve que decirle que no podía. Si me la llevaba fuera de mi horario establecido, mi ex lo usaría para denunciarme por secuestro, y no podía arriesgarme a perderla. Y así fue. A la mañana siguiente recibí una notificación legal.
Ella solicitaba la custodia exclusiva. Alegaba que yo era un hombre inestable, agresivo y rencoroso que había montado un escándalo delante de menores y acosado a su nueva pareja. Mi abogado, lejos de preocuparse, se frotó las manos. Con todo el material que había recopilado y el numerito que ella misma había provocado en público, ya no íbamos a defendernos. Íbamos a atacar para pedir la custodia nosotros. Teníamos todas las de ganar. Mi abogado y yo no nos limitamos a defendernos. Diseñamos una estrategia de ataque total. Presentamos una demanda reconvencional solicitando la custodia exclusiva para mí, argumentando que su entorno era inestable y su juicio como madre nulo. La primera vista en el juzgado fue puro trámite procedimental, pero sirvió para marcar el terreno. Vi a mi ex retorcerse de rabia en su asiento mientras su abogado intentaba calmarla. Por cierto, al cachas del gimnasio ni le permitieron acercarse a la sala. Se tuvo que quedar en la calle esperando, lo cual fue una pequeña victoria moral. La situación se complicó de verdad cuando recibí una llamada del colegio. Me dijeron que mi hija estaba teniendo problemas de comportamiento. Se me heló la sangre, pero al indagar resultó que no era rebeldía. La niña se pasaba las clases llorando en vez de hacer las fichas. La orientadora del centro nos citó a los dos urgentemente. Mi ex, que vive en una realidad paralela, se presentó a la reunión con el novio, insistiendo en que él era parte de la familia. La orientadora, una mujer muy profesional que no estaba para tonterías, le prohibió la entrada. El tipo tuvo que esperarse en el coche haciendo scroll en el móvil. La reunión fue demoledora. La orientadora desmontó la teoría de la indisciplina. Nuestra hija sufría ansiedad severa y estrés. Le había contado que en casa de mamá había gritos constantes, portazos y que se sentía una extraña allí. Mi ex intentó echarme la culpa a mí y al incidente del cumpleaños, pero la orientadora la cortó en seco con un informe en la mano. La niña llevaba mal mucho antes de la fiesta. Ese informe escolar fue la pieza clave que necesitábamos. Mi ex, viendo las orejas al lobo y dándose cuenta de que su barco se hundía, intentó negociar a la desesperada a través de sus abogados. Quería llegar a un acuerdo amistoso fuera de los tribunales. Le dije que ni hablar. Si fue capaz de romper el contrato más importante de su vida, nuestro matrimonio, sin pestañear, ¿qué valor iba a tener su palabra en un acuerdo verbal? Yo quería una sentencia firme. El juez ordenó la intervención del equipo psicosocial del juzgado para evaluar ambos hogares. Me tomé eso como una misión militar. Dejé mi piso como una patena y preparé la habitación de mi hija al detalle, creando un refugio seguro para ella. Cooperé al 100% con los trabajadores sociales. Según supe después, la visita a casa de mi ex fue un desastre absoluto. Es difícil disimular un hogar tóxico en una visita de 1 hora. El novio estaba allí y, lejos de ser prudente, se puso a la defensiva y chulo cuando le preguntaron por su papel en la vida de la niña. El informe final no dejó lugar a dudas. Mi entorno se describió como estable, seguro y afectuoso, el de ella como caótico y marcado por la presencia de una figura masculina con antecedentes y conductas cuestionables. 2 días después llegó la sentencia. Custodia exclusiva para mí. A ella le concedieron un régimen de visitas tuteladas en un punto de encuentro familiar hasta que demuestre estabilidad psicológica y vital. No voy a mentir diciendo que lo celebré descorchando champán. Quitarle la custodia diaria a una madre es algo muy serio, y me da pena que mi hija tenga que pasar por esto, pero sé que es lo necesario para protegerla. Desearía que su madre fuera una persona sensata, pero no puedo esperar madurez de alguien que dinamitó a su familia por un capricho. Actualización: ha pasado una semana desde la sentencia. Mi hija ya ha traído casi todas sus cosas a mi casa. Aunque la veo aliviada de no tener que volver a ese ambiente de gritos, tiene mucho que procesar. El otro día me preguntó con miedo si mamá estaba enfadada con ella. Al parecer, durante el proceso, mi ex la presionó acusándola de traidora por querer vivir conmigo. Tuvimos una charla larga y creo que la tranquilicé, aunque ya estoy buscando un buen psicólogo infantil porque esto le va a dejar huella. La primera visita supervisada fue hace unos días. El cachas fue de chofer, pero se quedó en el coche porque tiene una orden de no acercarse durante las entregas. Cuando recogí a la niña, estaba muy callada, mirando por la ventana. Al final rompió a llorar y me confesó que su madre se pasó la hora entera llorando y repitiendo que papá ha destrozado nuestra familia y nos ha separado. Tiene 8 años y ya le están comiendo el tarro con esa manipulación emocional tan sucia. Para rematar, su hermana, mi excuñada, la que me dio el chivatazo original, me volvió a escribir. Ha cortado toda relación con mi ex.
Me contó que la familia entera le ha dado la espalda porque sigue haciéndose la víctima, llorando por las esquinas y negándose a asumir la mínima responsabilidad de sus actos. Creo que mis ex-suegros, los padres de ella, están profundamente avergonzados. Aunque intentan mantener las formas, sé que la situación les supera. Estuvieron en la fiesta de cumpleaños y, aunque no crucé palabra con ellos después de mi exposición de los hechos, sus caras eran un poema. Sabían lo de la infidelidad, claro, pero no tenían ni idea de la jugada maestra de su hija para prohibirme la entrada. Digamos que se les cayó la venda de los ojos. Llegó septiembre y con él la vuelta al cole. Me encargué absolutamente de todo: matrícula, libros, uniforme, el material escolar. Me reuní con su tutora para explicarle la situación familiar y organicé las rutinas de mañana y noche al milímetro. Según el convenio regulador, puse a mi ex en copia en todos los correos del colegio y en los formularios, pero ella ni respondió ni apareció por las reuniones de inicio de curso. Supongo que ejercer de madre requiere un esfuerzo que no le apetece hacer si no hay público delante. A mediados de octubre, el colegio organizó su tradicional fiesta de otoño. Es un evento bastante familiar, donde los padres vamos a pasar la tarde, hay puestos de comida y actividades. Mi ex había solicitado un permiso especial al juez para asistir, ya que estaba fuera de su horario de visitas. Se lo concedieron, pero con condiciones. Pues bien, la señora apareció una hora tarde y, para colmo, con el cachas del gimnasio a remolque. Me hubiera encantado ser yo quien lo echara a patadas, pero no hizo falta. La dirección del colegio estaba al tanto de todo y tenían copia de la orden judicial, donde ponía explícitamente que las visitas eran solo para ella, sin terceros no autorizados. La directora y el jefe de estudios interceptaron al novio en la entrada. Le explicaron con mucha educación, pero con firmeza, que no podía estar allí y que debía marcharse inmediatamente si no querían que llamaran a la policía local. En lugar de agachar la cabeza y aceptar las normas, mi ex montó un pollo espectacular. Empezó a gritar que tenían derechos, que estaban discriminando a su nueva familia, y soltó un par de insultos bastante feos a los profesores. Fue una escena bochornosa, de esas de tierra trágame. Al final, el colegio levantó un acta de incidencia y la invitaron a irse bajo amenaza de denuncia por alteración del orden público. Tuvo que marcharse, arrastrando al novio y su orgullo herido. Mi hija, curiosamente, se quedó tranquila. Creo que incluso sintió alivio al ver que el drama se alejaba de ella. Luego llegaron los plantones en las visitas tuteladas. En 2 meses, mi ex faltó a 3 citas en el punto de encuentro familiar. Para la tercera, mi hija ya no quería ni ir. Me decía: «Papá, ¿para qué voy a ir si mamá nunca llega?». Se me rompía el alma, pero tuve que explicarle que, por ley, teníamos que presentarnos. Si yo decidía unilateralmente no llevarla, aunque fuera para protegerla de la decepción, mi ex podría usarlo en mi contra para decir que estoy incumpliendo el régimen de visitas. No creo que ningún juez en su sano juicio le diera la custodia, pero no iba a arriesgarme. Pero como dicen, a la tercera va la vencida. Con 3 incomparecencias injustificadas y el informe del incidente en el colegio, mi abogado presentó una demanda de modificación de medidas. Solicitamos la suspensión total de las visitas y la custodia física completa para mí, argumentando su desinterés y su conducta errática. Su respuesta no llegó vía legal, sino en persona. Se presentó en mi casa una noche, sin avisar, aporreando la puerta y tocando el timbre como una desquiciada. Empezó a gritar que no le iba a robar a su hija, que yo era un monstruo. No le abrí. A través del videoportero le dije con toda la calma del mundo: «Es un poco tarde para preocuparse por ser madre. Vete o llamo a la policía». Estuvo gritando a la cámara unos 10 minutos. Todo quedó grabado en alta definición y directo a la carpeta de pruebas de mi abogado. Llegó diciembre y el puente de la Constitución. Como aquí no celebramos Acción de Gracias, aproveché esos días festivos para organizar una comida tranquila en casa con un par de amigos íntimos y sus hijos. Fue un día genial, sin dramas. Mi ex intentó llamar 17 veces. Dejé que saltara el buzón de voz en todas. Sabía que no llamaba para felicitar las fiestas, sino para intoxicar. La vista para la modificación de medidas fue a finales de mes. Esta vez apareció sola, sin el cachas. Intentó jugar la carta de la víctima, alegando problemas de salud mental, estrés postraumático por el divorcio, dijo, para justificar sus faltas. Pero el informe médico que traía era un papel mojado sin diagnóstico clínico serio. El juez, que ya estaba harto de sus numeritos, fue tajante: no había causa justificada. Le advirtió que la próxima vez viniera con pruebas reales o se atuviera a las consecuencias. Tengo la corazonada de que no habrá próxima vez.
Ella no quiere la custodia porque quiera a la niña. La quiere por el postureo, para limpiar su imagen. Quedó como la mala por ser infiel, y ahora intenta vender la narrativa de que el tipo del gimnasio es un padre modelo y que yo soy el ex rencoroso. Ojalá lo hiciera por amor a su hija, pero sus actos demuestran que solo se quiere a sí misma. Del tipo del gimnasio no sé nada, y sinceramente me importa menos que la caca de perro que esquivo en la acera. Lo único que me alegraría saber de él es que le ha caído una mancuerna de 50 kilos en el pie. Pero bueno, se acerca la Navidad y no creo que haya sido tan bueno este año como para merecer ese regalo. Actualización 2. El giro final. Pensé que esto había acabado, pero la realidad siempre supera a la ficción. Mi ex intentó contactarme para llegar a un acuerdo extrajudicial sobre las visitas. Quería que yo se las concediera voluntariamente para no tener que pasar por el juzgado otra vez. Obviamente dije que no, pero quedé con mi abogado para comentarlo. Cuando llegué al despacho, mi abogado tenía una cara extraña, mezcla de sorpresa y satisfacción. Investigando el estado legal actual de mi ex, descubrió una bomba. Tiene una denuncia reciente puesta por el mismísimo tipo del gimnasio por agresión y lesiones. Al parecer, el paraíso no era tal. Según las diligencias, ella descubrió que el cachas le estaba poniendo los cuernos con chicas del gimnasio. Karma instantáneo, ¿verdad? Cuando él intentó echarla de su piso, ella brotó. Entró en cólera, destrozó el apartamento y le agredió lanzándole un objeto contundente. No se especifica qué, pero debió ser duro, abriéndole una brecha de 6 centímetros en la frente. El tipo tuvo que ir a urgencias a que le dieran puntos y la denunció. La policía la detuvo esa misma noche. Ahora la está demandando por los daños materiales al piso y por las lesiones físicas. Es irónico. Cuando me engañó a mí, aunque me destrozó emocionalmente, nunca hubo violencia física. Supongo que su vida se ha desmoronado tanto que ha perdido el control por completo. No me da lástima, son consecuencias directas de sus decisiones, pero es impactante verla caer tan bajo. Sé que es una actualización fuerte, pero esto confirma que mi hija está mejor lejos de ese ambiente tóxico. La niña está bien, tranquila. No pregunta por su madre, aunque sé que es un tema que está trabajando en terapia con la psicóloga infantil. Edición. Muchos pedís más detalles, pero no hay más. Con un antecedente penal por agresión y una orden de alejamiento de su actual pareja, ningún juez le va a dar la custodia. Creo que ha llegado a un acuerdo económico con el tipo para evitar la cárcel, pero no lo sé seguro. La única forma de saberlo sería hacerme amigo de uno de los dos, y eso solo pasará cuando las ranas críen pelo o el infierno se congele. Prefiero centrarme en mi hija y en nuestra nueva vida tranquila. Gracias a todos por leer. Gracias por ver y apoyar el canal. Suscríbete si quieres más historias como esta. De verdad, lo agradezco muchísimo.